El domingo pasado comenzamos, no anunciamos con nombre la serie, para serles sincero, no tenía nombre para la serie, y esta mañana el Señor me dio un nombre, de la eternidad a la eternidad. De la eternidad a la eternidad. Juan 3:16 nos habla del plan de Dios para redimir al mundo. Por su gran amor, Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no sé si pueden poner un símbolo que tenía. ¿Usted puede interpretar eso o no puede interpretar? Ya le dije el nombre, ¿verdad? De la eternidad, ese signo primero es infinito o eternidad, es el signo de la eternidad. Cuando usted y yo pasemos de este mundo, va a haber una lápida, supuestamente, donde estemos, en lugar que ponga nuestros cuerpos, y va a estar Guido Encalada, 1965, Rayita, no sé, todavía no sé. Pero si pudiéramos ver la lápida de Jesús, aunque Jesús no esté en la tumba, diría: Él vino de la eternidad, nació en el año 0, vivió 33 años y fue a la eternidad. Amén. Y la semana pasada entonces nosotros comenzamos hablando sobre por qué vino Jesús al mundo. Y consideramos el origen del ser humano, un origen maravilloso, creados a imagen y semejanza de Dios, puestos para dominar la creación de Dios. Y sin embargo, la caída del hombre trajo unas consecuencias fatales, y la condición del hombre hoy en día es una condición pobre, en tinieblas, sin esperanza, rumbo al infierno. Esta es la realidad. Jesucristo vino a la escena de este mundo, vino desde la eternidad, se hizo hombre, fue profetizado desde Génesis capítulo 3, vino a existir en el año 0, y Él cumple la profecía de Génesis capítulo 3 cuando expira en la cruz del Calvario. A propósito, hoy tenemos Santa Cena y vamos a celebrar la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que celebrar su muerte porque su muerte es nuestra victoria. Y con su muerte Él compró la esperanza de vida eterna. Y cuando hablo de esperanza, no hablo de algo que puede ser que acontezca, sino la palabra esperanza en la Biblia nos habla de una certeza, una seguridad. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Hay una vida eterna. Y nosotros hemos dicho varias veces, usted no tiene que esperar morirse para tener vida eterna. Usted va a morirse y usted va a ir al cielo, pero la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, estábamos muertos, ahora tenemos vida, y tenemos vida en abundancia, vida eterna. Usted dice: pastor, no me siento con vida eterna, mis años me pesan, me crujen todas las coyunturas. Yo le podría decir: a mí me pasa lo mismo que a usted, pero yo sé que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de ese verbo que se hizo carne. Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. La Biblia dice que en el principio todas las cosas fueron creadas por la palabra o por el verbo, dice otra versión. Verbo quiere decir, o palabra, la palabra logos quiere decir la expresión de Dios. Jesús es el aliento de Dios, es la expresión, es el verbo de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Jesús es el creador de todas las cosas, nos dice Colosenses. Él es el que creó todas las cosas visibles y las invisibles, reinos, principados, potestades. Todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Y ese verbo se hizo carne. La esencia de Dios, Dios mismo, Emmanuel, vino a habitar con nosotros. El verbo se hizo carne. Jesús no es el autor de la Biblia o el autor de la palabra, sino Jesús mismo es la palabra encarnada. Jesús vino a este mundo, sanaba a enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba paralíticos, libertaba a endemoniados. Pero escúcheme, su mayor ministerio era la enseñanza. Era la enseñanza. Enseñanza que transformaba corazones y cambiaba vidas. Porque lo más importante para Jesús no era que una persona sea sana, sino que su corazón sea transformado.
Y el corazón se transforma a través de la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder y que tiene autoridad. Jesús fue profetizado como el maestro, como el consejero. Isaías 9:6 en adelante dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le dará estos nombres: consejero admirable, Dios hecho carne. La palabra de Dios encarnada, las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Dios. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sus palabras, sus enseñanzas tenían un trasfondo fuera de este mundo. Llegaban al corazón de las personas, tocaban la conciencia de las personas. Isaías 11:1, del tronco de Isaí el papá de David, brotará un retoño, un vástago, nacerá de sus raíces. A Jesús se le llama el Hijo de David. El Espíritu del Señor reposará sobre él, sobre Jesús, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, cada palabra que él decía tenía un propósito específico y estaba llena de poder y cumplía aquello para lo que él abría su boca, para lo que Dios la había enviado. En Mateo 7:24 en adelante, Jesús hablando, usted sabe estas palabras: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La Reina Valera dice: con ímpetu. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. El que oye y no las pone en práctica. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Ahora escucha esto. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Una enseñanza fuera de este mundo. El admirable consejero, el consejero admirable, aquel sobre el que reposa el espíritu de sabiduría, de entendimiento y de consejo, era el que hablaba, era Dios mismo hablando. Y por eso la gente entendía que esta enseñanza era fuera de este mundo. No era como la de los fariseos, como la de los saduceos, no era como de los religiosos, era una enseñanza con autoridad. Jesús es llamado el maestro. A lo mejor esa palabra para nosotros no tiene tan buen el significado que debe tener, porque nosotros decimos maestro al maestro de la escuela, decimos al maestro del colegio, de la universidad, y en mi país le llaman maestro al maestro de la construcción también, al albañil, dice el maestro. Pero la palabra en el griego en aquel entonces era rabí o raboni. Esto quería decir, daba un lugar de eminencia, una persona que era altamente educada, era como decir un decano de una universidad. Pero Jesús no es cualquier maestro. Jesús es el maestro divino. Y en este día de hoy eso es lo que queremos recordar. Jesús vino a este mundo, se presenta a este mundo caído como la esperanza de vida. Y parte de su ministerio fue la enseñanza. El divino maestro hablaba, Dios hablando a través de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo hablando. Y Jesucristo no es cualquier maestro. ¿Sabía usted? No dije Jesucristo no fue cualquier maestro. Digo Jesucristo no es cualquier maestro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús todavía sigue enseñando. Usted puede decir, sí, yo leo la Biblia y aprendo de Jesús. No solamente eso. Jesús sigue enseñando a través de su Santo Espíritu. Juan 16:14, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a ustedes. Es que ¿sabe qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, trabajan en una armonía incomprensible para nosotros. Incomprensible.
Jesús está enseñando desde el cielo hoy en día, está hablando a su corazón, está hablando a mi corazón cada día de nuestra existencia a través de su Santo Espíritu. El Maestro sigue enseñando. La palabra de Dios sigue revelándose, sigue hablando a nuestros corazones. No porque ya hayamos conocido del amor de Dios, no porque seamos salvos por 10, 15, 20 años, decimos ya hemos crecido lo suficiente. Jamás. Seguimos aprendiendo del Divino Maestro. Sus enseñanzas cambiaron el rumbo de la humanidad hace 2000 años. Millones y millones de personas se han beneficiado por sus enseñanzas a través de los siglos. Y sus enseñanzas son relevantes a todos. ¡Qué maravilloso! El Maestro Divino, mire, un niño puede aprender de Jesús. Yo he conocido de niños que a los 7, 8 años, Manuel creo que se convirtió a los 8 años, María, ¿verdad? Dio su corazón a Jesús. Y ustedes que tienen hijos, no subestimen lo que Jesús puede hablar al corazón de su hijo a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. El Divino Maestro puede hablar a los niños y puede cambiar el corazón de los niños. También puede hablar al anciano, también puede hablar al hombre, puede hablar a la mujer, no importando la edad. Puede hablar al sabio, al entendido, puede hablar al que no tenga estudios. No hace acepción de personas. No distingue raza, ni estatus social, ni estatus económico. Las enseñanzas de Jesús trascienden el IQ de las personas. Nadie puede decir, hay un versículo en la Biblia que dice que el camino de santidad por donde Dios nos manda a caminar es un camino que no habrá fiera en aquel camino, y que cualquiera que camine en ese camino, por torpe que sea, dice la Biblia, no se extraviará. Cuando seguimos la enseñanza de Jesucristo, que Él es el camino, cuando seguimos a Jesús, cuando obedecemos al Divino Maestro, todos vamos a tener la victoria. Amén. No hay manera de extraviarse cuando seguimos a Jesús, el Divino Maestro. Solo las enseñanzas de Jesús transforman el corazón y dan sabiduría y ofrecen vida eterna. Hay muchos inteligentes, más que yo, más que usted, más que muchos de nosotros aquí en el mundo, con IQs terribles. Hay sabios, hay científicos, pero inteligencia y sabiduría son dos cosas distintas. El inteligente y el sabio puede perderse con toda su inteligencia. El inteligente y el entendido puede perderse con toda su inteligencia. Pero el temor de Jehová nos da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si usted está aquí es porque usted teme a Dios. No un temor que lo aleja de Dios, sino un temor que le lleva a abrazarle a Dios. Un temor reverente, que usted ama a Dios con todo su corazón. ¿Cuánto le aman con todo su corazón? Entonces usted es sabio. Usted es sabio. Mi vida dio un giro de 180 grados hace 29 años. Y sigo cambiando al escuchar su palabra y al ponerla en práctica. Y la mayoría de los que estamos aquí somos testigos del poder de las enseñanzas de Jesús. Todos aquí podemos decir que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz. Antes ignorábamos de la gracia, del amor, del perdón de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Hoy andamos en luz. Antes andábamos sin esperanza. Hoy sabemos hacia dónde se dirige nuestra vida. Puede ser que no sepamos del día de mañana. Puede ser que usted, siguiendo por la ruta que vaya a su casa, puede ser que algún día se pierda en una de las calles, pero usted sabe cuál es su destino final. Sí tenemos esperanza. Una esperanza ciertísima de que llegaremos a la presencia de Dios. Antes andábamos llenos de temores y de ansiedades. Hoy sí, el temor y la ansiedad llega y toca la puerta de mi corazón constantemente. Y yo estoy seguro que de su corazón también. Pero siguiendo las enseñanzas del Maestro, hoy podemos decir que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que gobierna mis emociones, es la que gobierna mis decisiones. Hoy podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios nos da paz en medio de la tormenta. Amén. Hoy tenemos propósito de vida. Antes andábamos sin propósito. Teníamos grandes planes y propósitos. El sueño americano,
tener grandes casas, carros, pertenencias, acumular dinero. Hoy nuestra vida sirve un propósito mucho más alto que el que teníamos antes. Y qué bueno que Dios no hace acepción de personas, y por eso Templo Calvario está en una campaña de salir a hacer evangelismo. Ya hemos formado grupos. Si usted anotó su nombre en la lista que pasamos hace 2 o 3 semanas, uno de los líderes del grupo le va a estar llamando para coordinar una salida al mes de 1 hora. Eso es todo lo que nosotros le pedimos para no sobrecargarle. 1 hora con un plan específico, a un área específica, a hablar de Cristo Jesús. Tenemos 11 grupos y posiblemente van a haber como unos 12 o 14 grupos. Si no es parte de ese grupo, coja una tarjetita verde al frente de su asiento, ponga su nombre, su teléfono y el día en que puede salir, sábado o domingo, y démelo a mí o déselo a cualquiera de los ujieres. Sea parte de esto, porque Dios no hace acepción de personas. Mira lo que dice Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Hay personas que todavía no han venido a Jesús y el Padre quiere usar su vida, quiere usar mi vida para hablar a otras vidas que están perdidas como nosotros estábamos, para que vengan a Jesús. Y Jesús dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. La Reina Valera dice, no le echo fuera. Todo el que se acerca a Jesús, Jesús lo recibe con brazos abiertos. ¿Cuánto lo creen? Déjese usar por el Señor en este año. Amén. Salga a evangelizar. Jesús vino a mostrar, vino a abrir el camino. Jesús vino a mostrar el camino. En realidad vino más que mostrar el camino, vino a abrir el camino porque no había camino. No había camino, entonces vino a hacer el camino. Pero la declaración de Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. El camino al cielo y a la salvación. Las enseñanzas del Divino Maestro nos dan salvación. Me gusta la ilustración de que fueron a una jungla inhóspita, iban unos exploradores y sale el guía. El guía dice, ok, sabía hacia dónde querían irse, querían llegar a cierto lugar. El guía dice, vamos. Coge un machete y empieza a ir por la selva, empieza a ir abriendo camino, ¿verdad? Y el explorador, que le estaba pagando dinero al guía, le dice, oye, un momentito, ¿por dónde nos estás llevando? ¿A qué horas vamos a llegar al camino? Y el guía dice, aquí, yo y mi machete somos del camino. Jesús es el camino, no hay otro camino. Jesús es el camino. Amén. Gloria sea a Dios. El poder que influenciaban los líderes religiosos era supremo. El sacerdocio se había corrompido, habían torcido y retorcido la ley, la interpretaban a su conveniencia. Y de pronto aparece el divino Maestro, la voz de Dios en carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 23:4, Jesús hablando acerca de los líderes religiosos, dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Esas eran las enseñanzas que habían antes. Dios había encomendado su palabra, Dios había encomendado su ley al hombre, al sacerdocio arónico. Pero ¿qué pasó? Habían corrompido la palabra. Jesús aparece en la escena y sus enseñanzas se oponían a la tradición y a la religión. Jesús nos enseña acerca del pecado, un nuevo concepto del pecado. Ustedes han oído Mateo 5:27, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo una enseñanza nueva. Ahora está hablando el maestro. No está hablando el que escribió la Biblia, está hablando el que es la Biblia, el que es la palabra. Yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús viene a enseñar acerca de la ley del pecado, acerca de la ley de la conciencia, del corazón, acerca de la ley de la mente.
Hay personas que dicen, yo nunca toqué eso, pero en su corazón lo deseaba, en su corazón ya pecó, ya cometió el pecado, porque codició en su corazón. Las enseñanzas de Jesús eran radicales, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más vale que perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu ser sea arrojado al infierno. Las enseñanzas de Jesús vienen y desafían las matemáticas. Estaban tomando ofrenda en el templo y muchos ricos daban grandes cantidades de dinero. Y según la tradición ponían y hacían sonar cuando caía el dinero y cuando había una cantidad grande de dinero le tenían que tocar una trompeta. Si había un rico y hacía ¡plá! Y daba una grande cantidad, alguien tenía que sonar una trompeta. Marcos 12:41. En adelante, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. La Reina Valera dice que eran 2 blancas, que equivalían a un cuadrante. ¿Sabe cuánto es un cuadrante? Un cuadrante, si lo traemos a la cultura de hoy, un cuadrante era un centavo. En otra parte de la Biblia dice que no saldrá que no se le levantará el juicio hasta que no pague hasta el último cuadrante. Es como si nosotros dijéramos, tienes que pagarme hasta el último centavo. Eso era un cuadrante. Una viuda dio 1 centavo. Y Jesús les llama a sus discípulos, les dice, ¿sabe qué? Esa viuda dio más que toditos. Las nuevas enseñanzas del Divino Maestro. Dios, que no ve la cantidad, que no escucha el sonido de lo que cae, que no se deja sorprender por la trompeta de los que hacían sonar cuando daba grandes ofrendas. Jesús dice, les aseguro, el versículo 43, que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella lo dio todo, lo dio todo. ¿Quiere saber cuánto dio ella? ¿Quiere compararlo con nuestros días? ¿Quiere compararse con usted? No le voy a pedir, pero ¿cuánto tiene en su cuenta bancaria y de ahorros y todo lo demás? Ese número dio la viuda. Todo lo que tenía, eso fue lo que dio. Y Jesús alabó esa ofrenda. Pero no es la cantidad, sino es la intención del corazón. El Divino Maestro veía más allá de las circunstancias, veía el corazón, veía la mente. Las enseñanzas de Jesús desafiaban las matemáticas. También Jesús viene y habla algo nuevo sobre las relaciones. Dice, ustedes han oído decir, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora escucha esto. Esto era un dicho. Esto no era parte de la ley. Era un dicho. Era un dicho de los israelitas o de los maestros de la ley. En Levíticos 9:18 es lo que Jesús está citando. Y Levíticos dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue lo que dijo Dios en la ley. Pero ellos habían tergiversado la ley y habían dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era lo que se conocía en ese entonces. Y Jesús en Mateo 5:43 dice, ustedes han oído decir, ama a tu prójimo y a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Una nueva enseñanza, Dios hablando, Dios con nosotros, Emmanuel, la voz de Dios, el verbo eterno, viene a interpretar la ley. Oren por quienes les persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Aleluya. Él viene a mostrar una nueva forma de amar. Jesús dice en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Es un mandamiento nuevo, ¿sabe por qué? Porque antes había, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús dice ahora tienen que amarse como yo les he amado.
Y Él nos amó hasta la muerte y demostró su amor expirando en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Usted sabe que los líderes le trataron de poner una trampa a Jesús y le dijeron: Señor, ¿y cuál es mi prójimo? Usted sabe la historia del buen samaritano. Alguien descendía de Jerusalén a Samaria, se supone, si descendía de Jerusalén a Samaria, se supone que, o podemos asumir que era judío o era israelita. Era judío, perdón, y los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y le asaltaron en el camino. Y vino un líder religioso que se sabía la ley y que vivía la ley de una manera intachable entre ellos. Pasó por el lado viendo al hombre caído en el camino y no hizo nada. Luego después vino un levita, ¿no? Y también lo miró de lejos y pasó. Pero luego vino un samaritano, ajeno a las promesas de Dios. Pero fue movido a compasión, le tomó a ese hombre, le curó, le sanó las heridas, le llevó a un hotel, le cuidó toda la noche y al despedirse le dijo al hotelero: mira, lo que él consuma me lo pones a mi cuenta, yo vengo y te lo pago. Jesús trajo nuevas enseñanzas que no las practicaban los líderes religiosos, que no las practicaban los levitas. Y dicho sea de paso, hoy en día hay fariseos. Hoy en día hay religión en el mundo. El mundo está lleno de religiones. Pero usted y yo pertenecemos a una generación distinta, una generación que ha escuchado las enseñanzas del Maestro y que las pone por práctica, ¿verdad que sí? Hemos edificado nuestra casa sobre la roca. En otra instancia, usted sabe que Jesús fue probado por líderes religiosos. La Biblia dice que estaba en el templo, estaba en el templo enseñando y el templo estaba lleno, dice la Biblia, vino a él toda la gente y le trajeron a él la casa llena y le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y le dice: la ley dice que hay que apedrearle. ¿Qué tú dices? Le tendían una trampa porque si decía pues apedréenla, pues Jesús era cómplice de una muerte y no habría practicado la misericordia. Después podían haberle dicho: oh, en la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificio. Le hubieran citado la palabra a los religiosos. Pero si Jesús dice no la apedreen y se va en contra de la ley de Moisés, entonces le van a decir: tú te estás oponiendo a todo lo enseñado en el pasado porque la ley dice que hay que apedrearla. Pero Jesús viene con una enseñanza nueva y nos enseña un camino más alto y apela a la conciencia de estas personas. Usted sabe la historia. Juan 8:7 dice: como ellos le acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ninguno de ustedes tiene derecho a ejercer un juicio de condenación sobre esa mujer. Pero ahí no termina la enseñanza. Él, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, y al oír esto se fueron retirando uno tras uno, comenzando desde los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Porque Jesús no vino a condenar a este mundo. Jesús vino para que este mundo sea salvo por él. Jesús ama a los pecadores. Pero mire lo que le dice a esta mujer pecadora: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Pero pecamos, caemos en situaciones, pecamos de palabra, de mentira, de obra, de omisión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Correr a los pies del Maestro. Porque a los pies del Maestro vamos a encontrar el perdón. Él va a decir: si no hay quien te condene, yo tampoco te condeno. Levántate, te perdono, no vuelvas a pecar. Pero hay perdón a los pies de Jesús. Hay misericordia a los pies de Jesús. Y me temo que a veces todavía cargamos algunas de las tradiciones de la religión o algunas de los conceptos de religión o de piedad del mundo, y a veces fallamos en algún área de nuestra vida y nos quedamos estancados con esa falla y la carga de nuestro error, la vergüenza de ese error, sea que haya sido cualquiera que haya sido, sea usted mujer, sea hombre, sea niño, sea joven, sea madre soltera, sea padre soltero.
El mundo es experto en poner nombres. El fulano, el sutano, el fracasado, la fracasada, el divorciado, la divorciada. No solamente pone nombres, insultos y pone cargas, pero a los pies del Divino Maestro, el Señor te dice: levántate. Yo no te condeno, te perdono, no peques más, no peques más. Si es que hay un divino maestro, si es que la voz de Dios, si es que Jesús habla nuestras vidas, ¿no deberíamos nosotros obedecer? ¿Qué tan atentos, qué tan prestos estamos a escuchar para obedecer? Hace unas semanas dije aquí que a veces queremos oír la voz de Dios y no escuchamos la voz de Dios porque Dios sabe que si nos dice algo no vamos a obedecer. Si es que hay un corazón rebelde que no está dispuesto a obedecer, se le va a hacer difícil discernir la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar las cosas que queremos escuchar, las cosas que nos convienen, pero las demandas, los desafíos que Dios pone en nuestras vidas a veces no los queremos escuchar. Hay que estar dispuesto. Hay que tener un corazón dispuesto a obedecer. La obediencia a la palabra garantiza bendición. La obediencia a Jesús nos da seguridad y nos da una vida firme. ¿Qué tan firme está su vida? Leímos que el que oye la palabra y la pone en práctica es como si hubiera edificado su casa en la roca. ¿Se siente usted que está parado en la roca? A veces las lluvias, los ríos, los vientos que azotan con todo me hacen pensar como que no tuviera firmeza. A veces los vientos le hacen tambalear a uno. Las tempestades, ¿verdad? Las cosas de la vida, las necesidades, los problemas, las pruebas, las tribulaciones. A veces los insultos, las palabras de otros, los desamores. La persona en la que más confiamos nos traiciona. O puede ser que un cónyuge suyo no le trata bien o no le considera, o usted da el 100% y recibe un 20% de la otra persona, y cosas en la vida que nos hacen dudar. ¿Estoy yo sirviendo a Dios en vano? Estoy obedeciendo, pero me siento tambalear, me siento débil. Pero Jesús y las enseñanzas de Jesús son dignas de confianza. Él nunca falla. Él no puede fallar, porque Él es inmutable. Si Él dijo que va a hacer algo, Él lo cumple. Y Él ha escogido tu vida para bendecirte, para darte seguridad, para darte firmeza. Pero el día viernes aprendimos que la unción de Dios sobre su vida no le garantiza éxito. Porque tiene que haber un rendimiento a la unción, tiene que haber una obediencia a la palabra, tiene que haber un corazón que se deleita en Jehová para poder entonces adquirir esa firmeza. Entonces usted tiene que prestar atención, obedecer, y luego después, a pesar de todo, a pesar de que usted está prestando, a pesar de que usted está obedeciendo, usted va a tener que aprender a confiar en el Señor y a pararse firme. A decir: yo estoy sobre la roca. Mi casa está fundada en la roca, porque yo he escuchado la voz de Dios y yo la estoy poniendo en práctica. Y a mí los vientos y las lluvias y los ríos y las tempestades no me van a derribar, porque yo estoy sobre la roca. Usted va a tener que aprender a tomar esa decisión y a pararse firme. Si queremos vivir una vida firme sin temores, hay que aprender a prestar atención, o hay que disponer nuestro corazón a obedecer a Dios, a escuchar de Dios. Mateo 7:24: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras. Cuando Dios habla a todos. Y la Biblia dice que todo el que oye y pone en práctica, pero todo el que oye, primero está el que oye.
Un predicador decía que predicaba un mensaje y a la salida le veía un hermano y decía: pastor, ese mensaje estuvo bueno, qué lástima que no vino mi primo. Pastor, ese mensaje, ¿puede predicar el mismo mensaje la semana que viene? Voy a traer a mi esposa, que será para ella. Pastor, ese mensaje estuvo bueno para el diaconado. Dígale que está a su lado, este es para ti. Todo el que me oye. Sabe que hoy más que nunca estamos viviendo una era de mucha distracción. La era de la informática, ¿verdad? Si usted es un googlero, ¿qué será googlero? Si usted es un adicto a la informática, usted sale de aquí, tipea 2 o 3 cosas y recibe 4 mensajes, 5 devocionales, antes de llegar a su casa ya escucha otro mensaje y cuando se va a acostar no se acuerda ni del de la mañana, ni del mediodía, ni de la tarde. Porque ha estado distraído, no ha estado escuchando, no ha estado dispuesto a oír de Dios y a decirle: Señor, habla que tu siervo oye, como dijo Samuel. No importa lo que sea, Señor, dime qué tengo que hacer, Señor, dime. Y hacerlo. Y muchas las veces el Señor nos habla y nos dice en nuestro corazón: haz tal cosa, pide perdón, perdona. Eso dime otra cosa, eso lo hago mañana. Primero dime cuánto me vas a bendecir hoy. Levántame la autoestima primero, Señor. Estamos distraídos, no honramos la palabra, no le damos prioridad a la palabra, buscamos sus beneficios antes que sus demandas y la palabra tiene muchas demandas. A propósito, las bendiciones seguirán a los que, dígalo de nuevo, estas bendiciones seguirán y te alcanzarán, las bendiciones seguirán a los que, a los que creen, y los que creen son los que obedecen. Yo no tengo que buscar mi bendición. Las bendiciones están atrás de mí, están corriendo atrás de mí para alcanzarme cuando yo creo y obedezco. Pero nos distraemos, no honramos la palabra, oímos muchas interpretaciones de la palabra. Usted oye hoy un mensaje aquí en Templo Calvario, el pastor Guido cogió un versículo y dio leña a todo el mundo. Y a la noche escucho otro mensaje de la misma porción bíblica, totalmente distinto. Y entonces viene confusión. Oímos de muchas interpretaciones, muchas voces. Pero escuche esto, estar en una librería no le instruye a menos que usted coja un libro y lo lea, ¿verdad que sí? Primera de Pedro 2:12 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice la versión Reina Valera. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. La fuente más segura de que Dios va a hablar a su vida no es meramente a través de un predicador, es cuando usted abre la Biblia y usted con ansias busca, la estudia en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, cuando Dios le habla. Y cuando la lea, practique leer y orar, leer y orar. Usted lee y lee algo, no diga: wow, esto tengo que enseñarle al primo. No, diga: Señor, habla a mi vida, Señor, quiero poner en práctica esto me habla a mí. Déjese cortar por la palabra. Dios quiere hacer una cirugía en el corazón. La palabra de Dios como espada de 2 filos, más cortante que toda espada de 2 filos, ¿verdad? Discierne entre los pensamientos, las intenciones del corazón. Deje que esa palabra le hable. Tiene que estar dispuesto a oír, prestar atención. Solamente cuando prestamos atención y le damos prioridad a la palabra, es una evidencia de que nosotros estamos dispuestos a ponerla en práctica. Y Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Y lo que Jesús está diciendo aquí, recuerde que la palabra de Dios es eterna. Jesús dice: todo el que me oye estas palabras.
Nosotros no podemos decir, Jesús eso le dijo a los discípulos de hace 2000 años, esto no me habla a mí. Jesús también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un presente. Y aquí Jesús también está hablando en un presente. Todo el que me oye estas palabras, las enseñanzas de Jesús, no solamente esta porción bíblica, las enseñanzas de Jesús, el verbo de Dios hablando, la palabra de Dios, el Espíritu Santo continúa a ministrar a nuestras vidas. Jesús continúa, el Divino Maestro, a ministrar a nuestras vidas a través de su Espíritu y su palabra. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ahí está la gran diferencia. Uno no se gradúa por pasar por una escuela o por asistir a una escuela. Uno se gradúa cuando pasa las pruebas, ¿verdad que sí? Cuando pasa los exámenes. ¿Usted ha oído el dicho que dice, la sotana? Oh, sí se lo sabían, amén. Pensé que la sotana no hace al monje. Una persona se viste de sotana, ¿cómo diríamos en el hábito no hace al monje? Pero ¿cuál es otro dicho parecido que dice, ¿cómo es que dice? Aunque el mono se vista de seda. La ropa no hace al monje, el mono se viste de seda y el mono queda. Escuche esto, vestirse como cristiano no le hace vivir en victoria. Hay personas que dicen, yo he cambiado totalmente mi estilo de vida. Hablo diferente, camino diferente, tengo una Biblia, voy a la iglesia, ya no fumo, ya no tomo. Pero estás practicando, primero que nada, estás oyendo, estás prestando atención a lo que Dios te dice cada día. Estás poniendo en práctica. Esa es la prueba, eso es lo que te da victoria, el que oye y pone en práctica. Gloria sea a Dios. Santiago dice, Santiago 1:22, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Levántenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, también recibirá bendición al practicarla. Ahora, si estás viviendo la palabra, si es que has puesto atención, ¿no? Y has escuchado y la has puesto por práctica, ahora tienes que aprender a pararte firme. Tienes que aprender a pararte firme. Por tanto, todo el que me oye estas palabras pone en práctica como hombre prudente que construyó su casa en la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Reina Valera, con ímpetu. Y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Ahora, la casa en sí no tiene firmeza. ¿Qué es lo que le da firmeza? La roca. La obediencia a la palabra de Dios. Cristo es la roca. El estar pegado de Cristo me da seguridad. Pero ¿qué es lo que nos pasa en nuestro diario vivir? Siendo prácticos, siendo sinceros, conscientes. Leemos la palabra, amamos a Dios, obedecemos la palabra, escuchamos a Dios, ponemos en práctica, evangelizamos, asistimos a la iglesia, a los estudios, evangelizamos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, lo que nuestras fuerzas nos dan. Y sin embargo, no falta el día malo en el que viene y las cosas no salen como nosotros queremos, desde el amanecer hasta el anochecer. Y puede ser que esa prueba no dure un día, puede ser que dure una semana, un mes, puede ser que venga en forma de una enfermedad, puede ser que venga en forma de una necesidad. Y tú clamas a Dios y todavía está el dolor, y tú clamas a Dios y todavía no hay el dinero. Y tus relaciones están rotas y tu corazón está despedazado y tú clamas a Dios y todavía no hay restauración. ¿Qué diremos? Señor, fallaste. Yo soy la casa, pero tengo que afirmarme y estar parado. Tengo que aprender a pararme y arraigarme sobre la roca. Yo estoy amando a Dios, yo estoy escuchando de Dios, yo estoy obedeciendo a Dios. Vienen los vientos, tengo que pararme firme y decir, Cristo es mi roca. Yo no seré movido, las pruebas no me van a tumbar, yo no voy a cambiar de idea, no voy a menguar mi fe.
Por el contrario, el rato de la prueba es cuando usted más tiene que aferrarse de Dios y de sus promesas y de su palabra. Entonces no basta solo con escuchar, hay que escuchar y hay que ponerlo en práctica, y hay que ponerlo en práctica y ceñirse los lomos, como dice la Biblia, pararse firme, porque van a venir pruebas. Amén. Jesús, el Divino Maestro, sigue cambiando las vidas de los que se rinden a Él. Ríndele tus problemas, tus ansiedades y tus necesidades a Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces viene la lluvia, los ríos, el viento, y nosotros estamos y empezamos a pelear nosotros con el viento. Empezamos a pelear, en vez de decir, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, Señor, yo en ti confío. En vez de echar nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre el Señor, nos las echamos sobre nosotros mismos. Y empeoramos la situación porque nos enfermamos de salud, porque nos llenamos de ansiedad. Pero su palabra cambia todo. Es en medio de la tormenta cuando nosotros tenemos que aferrarnos más de Dios, entonar más nuestro oído. Y cuando la palabra de Dios habla en nuestros corazones, mire, todo se pone en orden. Dios es un Dios de orden y cuando viene el orden viene bendición. Y sobre todas las cosas, cuando usted se aferra a Dios en tiempos de dificultad, Dios le cambia su corazón y lo llena de fe para que usted pueda ver las cosas diferentes. Escúcheme, hermano, puede ser que a la primera oración, puede ser que a la semana de estar orando o al mes de estar pidiendo, las cosas no cambian. Pero su palabra, si confiamos en su palabra, y la Biblia dice que por nada estemos afanosos, obedezca esa palabra. La Biblia dice, echa sobre mí tu carga, obedezca esa palabra. La Biblia dice, echando sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Obedezca esa palabra, suelte las cargas. Entonces Dios va a llenar su corazón de fe y usted va a poder ver las cosas diferentes. Puede ser que las circunstancias no cambien cuando usted comienza a orar. Pero si es que usted se rinde a Dios y reconoce que Él es la roca, su corazón va a cambiar. Y va a ver las cosas diferentes. Donde hay derrota, usted va a poder ver victoria. Donde hay problemas, usted va a poder ver oportunidades. Ayer estaba conversando con un pastor de la iglesia Nuevos Comienzos. Interesante, hace algunos años, dice, pastor, tuvimos un gran problema, se nos dañó la calefacción en la iglesia. Y necesitábamos alquilar por lo menos un domingo un sitio. Estábamos turbados. Costaba mucho dinero arreglar la calefacción. Y fuimos a buscar dónde rentar un lugar y llegamos a una iglesia. Y dijimos, ¿puede rentarnos un domingo? Porque nuestra iglesia está dañada la calefacción. Y le dijeron, no, nosotros no rentamos, pero estamos vendiendo. Y que resulta que esta iglesia grande, maravillosa, la iglesia de Nuevos Comienzos, si la conocen, una catedral enorme, grande, de piedra, una iglesia que había sido luterana o algo así, presbiteriana. Entonces, le venden la iglesia a un buen precio. Y aparte de eso, le dicen, pero y ahora, como nosotros somos poquitos, estamos vendiendo la iglesia, pero ahora nosotros necesitamos una iglesia. Y el pastor dice, pues te vendo la mía. O el pastor dice, una cita divina. Cuando hay problemas, Dios le ayuda a ver, en medio de esos problemas, Dios le ayuda a ver la oportunidad de Dios manifestar su favor. Pero permanezca creyendo, permanezca obedeciendo, párese firme en la roca y va a ver la mano de Dios obrando a favor suyo. Aleluya. Cuando nuestro corazón ha cambiado de perspectiva, una puerta cerrada para nosotros, se cierra una puerta, por ahí se va a abrir otra. ¿Dónde estará esa otra puerta? Que la Biblia dice, ¿verdad? Si se cierra una puerta, Dios abre otra. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. La puerta que Dios cierra, nadie la abre. Donde hay escasez del corazón que ha creído en la palabra, corazón que ha puesto en práctica la palabra y que se ha aprendido a pararse en la palabra, cuando viene el viento y la lluvia y el río de la escasez,
alza la mirada al cielo y dice: Señor, algo te traes entre mano. No has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. El corazón que ha aprendido a pararse en la palabra ve el rechazo, y en medio del rechazo ve nuevas oportunidades, nuevas relaciones. ¿Sabe que la vida está llena de personas que han sido heridas y han sido rechazadas por su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos? Pero sepa de que Dios tiene sus brazos abiertos para consolarle, darle paz, y Dios tiene un plan bueno para su vida. La Biblia dice, mira lo que dice Romanos: ahora bien sabemos que Dios dispone, Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas, no solamente sus circunstancias, pero Dios ve alguna adversidad en su vida. Dios no tiene que usar meramente sus circunstancias, sus recursos o su escasez, lo que usted tiene o lo que usted no tiene. Dios no solamente va a usar la persona que le rechazó a usted para consolarle a usted. Todas las cosas, Dios va a traer recursos de los cuatro vientos. Todas las cosas que Dios ha hecho están bajo el dominio y a la disposición de Dios. Todas las cosas, lo que nos pasen a usted y a mí, ayudan para el bien de aquellos que aman al Señor. Y los que lo aman son los que oyen y son los que le obedecen. El corazón que ha aprendido a pararse firme no se queda caído, se levanta de nuevo. Un fracaso no te hace fracasado. Para mí, un fracaso de cualquier índole me ha hecho más sabio, me da experiencia, que es lo que no tengo que hacer. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Dios quiere darte una vida inconmovible, firme, sobre la roca. Tienes que escuchar al Divino Maestro, poner en práctica tu palabra y pararte firme en medio de la tormenta. Dios no falla. Resiste un poquito más. Puede ser que te falten las fuerzas. Sigue creyendo, sigue obedeciendo. Un poquito más. Aunque creas que vas a desmayar, aunque dices: yo ya no soporto esta situación. Un poquito más. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a retribuir. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Dios, del Padre de luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria sea a Dios. Dios nos ha traído hasta aquí, hermanos, pero no es para dejarnos aquí, porque aún hay más. Hay más para tu vida. Hay más para tu vida. Si te sientes desmayar, si te sientes tambalear, si sientes que hay lluvias y vientos, hay más para tu vida. Después de la tormenta viene la paz. Gloria sea a Dios. Vamos a hacer una transición a la Santa Cena. Y esperar que los músicos pasen. Dos versículos más que quisiera dejar con usted. Y recuerde que la Biblia es relevante hoy. Fue escrita hace 2000 años o más, pero es relevante hoy. Hebreos 1:1 y 2, y después Hebreos 2:1. Voy a consolidar estos dos versículos. Hebreos 1:1 y luego Hebreos 2:1. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio de él hizo todo el universo. Capítulo 2, versículo 1. Por eso es necesario. ¿Por qué? Porque Dios habló antes y la Biblia dice después en el versículo 3 que todo pecado y toda falta recibió su retribución, aunque fue palabra dada por los ángeles. Recibió su retribución. Hoy que nos ha hablado por medio de su Hijo. Versículo 1 del capítulo 2. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hacemos, a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo.
Reina Valera dice, no sea que nos deslicemos. Esta mañana tuvimos la Santa Cena en el culto de las 10:30 y recordamos del Evangelio del Antiguo Testamento, que es el libro de Isaías. Capítulo 53 habla de Jesucristo vívidamente. La Biblia nos dice que Él, no había belleza en Él, no había hermosura para que le deseemos, dice la Biblia. Nos habla el estado sacrificial de Jesús cuando estuvo ensangrentado, cuando le arrancaron la barba con una corona de espinas, cuando fue azotado. No había hermosura para que le deseemos. Ese va a ser nuestro Salvador, en otras palabras. Ese va a ser nuestro libertador. Ese es nuestro Mesías. No había hermosura. Pero la Biblia dice que Él pagó el precio, el castigo de nuestra paz. Fue lo que Él recibió para que tengamos paz. Y no solamente paz en nuestra alma, sino dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, y luego dice la Biblia, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al participar de los elementos de la Santa Cena, estamos recordando la muerte de Cristo, estamos celebrando su muerte, porque nosotros sabemos que Jesucristo no quedó en la tumba. Fue sepultado un viernes, pero un día domingo Él resucitó de los muertos. Y el Divino Maestro está hoy aquí hablando a tu vida, a mi vida, nos está exhortando, nos está desafiando a que permanezcamos practicando la palabra, porque hay seguridad en Él. Y a nosotros participar de estos elementos estamos diciendo, Señor, yo creo en ti. Estamos trayendo ese sacrificio de hace 2000 años, lo estamos trayendo aquí a nuestra mente con los elementos al frente de nosotros. Y escúcheme, no necesitamos una película de Hollywood para saber cuán grande sacrificio fue pagado por nuestra redención. Jesús dijo, estos son los símbolos que les van a recordar. Pero la Biblia dice que no podemos participar de ellos indignamente. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Este es el momento de orar, de arrepentirse, de pedir perdón a Dios, de pedir perdón si usted ha fallado a alguien y está a su lado, pídale perdón. Y también es el momento de perdonar. Amén. La Biblia dice que no hay justo, no hay uno que haga el bien. Y no hay una persona que sea tan justo que no necesite participar hoy de esta copa y de este pan. Eso sería orgullo. Y no hay nadie que sea tan pecador que pueda decir yo soy indigno y que no pueda participar de esta Santa Cena. Si usted ora al Señor, usted es digno. Él es nuestra propiciación. Él nos hace dignos. Jesucristo. No deje que la condenación le prive de este sacramento ordenado por Jesús, santo y sagrado. Gloria sea a Dios. Reconozca ese sacrificio. Pueden pasar los hermanos a distribuir los elementos.